día de hoy. Muy buenas noches con todos. Por lo de ayer no se pudo hacer la clase por cuestiones de fuerza mayor, pero generales de los procesos constitucionales. De hecho, vamos a abarcar la matemática de los procesos constitucionales, entrar al título preliminar del código, vamos a trabajar con algunos principios, vamos a casuística, y luego la próxima clase, que sería ya el día martes, vamos a hablar directamente ya de la etapa procesal de estos procesos de la libertad y cómo más o menos pues se manejan, se desarrollan según lo que es el Código Procesal Constitucional y con la jurisprudencia, por supuesto, del Tribunal Constitucional, que también ha interpretado, ha desarrollado y a través de su jurisprudencia ha efectivizado y nos ha explicado sobre todo las diversas normas del Código Procesal para estos procesos que tutelan los derechos. Bueno, en primer lugar, lo siguiente. Los procesos constitucionales en nuestro país se clasifican en tres grandes grupos. Vamos a hablar de tres grupos y no de dos, porque el tercer grupo definitivamente ya es un grupo de procesos, pero que nos demuestran la intersectación, la conjunción que hay entre el derecho procesal constitucional y el derecho convencional o derecho procesal internacional, que es una cosa muy interesante porque así como el derecho constitucional tiene su temática procesal, el derecho internacional de los derechos humanos también tiene ahora, en el siglo XXI, y desde el siglo pasado, mitad del siglo pasado que se comenzó a esbozar esto, una rama procesal que es la rama convencional, el derecho procesal convencional, el derecho convencional, el derecho internacional procesal. Aún no se ponen de acuerdo los juristas para ponerle un nombre, pero de hecho de que hay procesos internacionales que protegen los derechos fundamentales, ya no cabe duda y definitivamente están representados y manifiestamente a través de los procesos que se siguen con la Corte Interamericana, en la Corte Europea de Derechos Humanos, e inclusive en los organismos cuasi jurisdiccionales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde también allí nosotros podemos ver diversos procesos constitucionales que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con la temática de proteger los derechos fundamentales cuando esto no se encuentran a nivel interno. Y a pesar resuelven no son jurisdiccionales, igual denunciando fundamentales. Pues bien, la clasificación en nuestro país de los procesos constitucionales sigue la misma temática que se esbozó allá por el año de 1955. Fíjense ustedes, en 1955, Mauro Capelletti escribe un libro llamado Ensayos sobre la jurisdicción constitucional de la libertad. Y en ese libro que él llamó Los ensayos de la jurisdicción constitucional de la libertad, Capelletti lo que hace es hablar de una clasificación de lo que en Europa se llamaba la jurisdicción constitucional. Les explico brevemente la cuestión, ¿por qué no proceso constitucional y por qué los europeos le llamaron jurisdicción constitucional? Porque recuerden ustedes que en Europa no se desarrolló propiamente el derecho procesal constitucional a inicios del siglo pasado. Lo que se desarrolló fue la jurisdicción constitucional, que es la rama precursora, la disciplina precursora Te he visto como un padre, así que dime la verdad.
precursora, el antecedente de 1920, incorpora, él crea la figura de los tribunales constitucionales para su país, Austria, y en 1920, cuando se crea el primer tribunal constitucional bajo sus ideas en Austria, él es magistrado. Y todas esas ideas como magistrado y de su tribunal constitucional que defendía derechos, él las recoge y las explica en un libro que para muchos es el libro fundamental del derecho procesal constitucional. Es el libro que sistematiza esta rama jurídica, que es la Garantía Jurisdiccional de la Constitución del año de 1928. Dicen muchos, y yo considero que es cierto, algunas disciplinas jurídicas, por no decir todas, tienen un ensayo, un libro, algo que las sistematiza y que a partir de ese momento comienza a desarrollarlas como disciplina autónoma, bajo reglas científicas, principios, todo lo que tiene que ver pues con una verdadera ciencia o disciplina jurídica. Por ejemplo, en 1865, el libro, por ejemplo, que da origen a la disciplina del derecho constitucional como disciplina autónoma, qué duda cabe ese libro escrito por Carl Friedrich von Herder, llamado Los Fundamentos del Derecho Político Alemán. En 1865, con ese libro de Carl Friedrich von Herder, el alemán, se inicia la parte científica del derecho constitucional como disciplina jurídica autónoma. Igual sucedió 3 años después con el derecho procesal. Quien escribe la obra que sistematiza y que hace que el derecho procesal se independice del derecho civil como disciplina autónoma, dentro dentro de la rama jurídica, es el escrito por el libro llamado Acciones Procesales, el libro que da el inicio al derecho procesal como disciplina autónoma. Pues bien, así como el derecho constitucional y el derecho procesal tienen sus libros base, el derecho procesal constitucional también tiene su libro base. Y ese libro, como les digo, es la Garantía Jurisdiccional de la Constitución, escrito por Kelsen en el año de 1928. Pero Kelsen no habla de un derecho procesal constitucional, él habla de una jurisdicción constitucional, porque él más que lo procesal, él lo que desarrolló, lo que visionó, lo que estudió a fondo, fue el órgano que se iba a encargar de la defensa de la Constitución, que era el Tribunal Constitucional. Más allá de los procesos que vendrían después, que terminarían en los tribunales constitucionales, él no estudió esos procesos, él directamente fue al estudio del Tribunal Constitucional. Y por eso que él en su momento concibió solamente 2 procesos, porque él decía que el tribunal era el órgano defensor de la Constitución, pero ustedes saben que Kelsen era un ponente, era un exponente radical casi en algún momento del positivismo jurídico. Y bajo la escuela positiva del derecho, el derecho solamente está formado por reglas, que son normas determinadas. Y para Kelsen, por ejemplo, y eso lo pueden ver en la teoría pura del derecho, que es otra de sus obras cumbre de Kelsen, ya desde el punto de vista filosófico jurídico, para él era un error que las constituciones contengan derechos fundamentales, porque para Kelsen los derechos fundamentales no eran derecho, eran valores juridizados. Y el problema de combinar o tener dentro del derecho normas que no pertenecen al derecho, sino a la moral o a la religión o a la filosofía, etcétera, es que el derecho se desnaturaliza. Por eso en la teoría pura del derecho ustedes pueden leer que Kelsen critica eso y dice, por ejemplo, cuando se habla del derecho a la igualdad, es un error que lo pongan en la Constitución porque el derecho a la igualdad se puede interpretar de 1000 maneras. Y entonces, lo que se supone que el derecho debe reconocer y lo que se supone que el
el derecho se debe basar es en reglas que garanticen la seguridad jurídica, que tengan una causa y un efecto, una consecuencia jurídica, un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Pero si al derecho le incluyen normas que son abiertas, que son genéricas, lo que va a suceder es inseguridad. Para mí el derecho a la igualdad puede definirse de una manera, para y para otro de otra manera, y vamos a ponernos a pelear los derechos fundamentales que tienen naturaleza en la... Solamente concibió su Tribunal Constitucional para dos procesos. El proceso de inconstitucionalidad, miren, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Kelsen diseñó su tribunal solamente para esos dos procesos. Nunca se imaginó Kelsen que 50 años después sus tribunales constitucionales también iban a conocer defensa de derechos a través de procesos que directamente se van a encargar de la defensa de esos derechos, como el proceso de habeas corpus, como el proceso de amparo, etc. etc. Kelsen no lo diseñó para defender derechos, sino para defender la Constitución y las normas regla que se encontraban en la Constitución. Que dicho sea de paso, hoy en día la mayor parte de constituciones solamente representan un 10 o 20%, porque la mayor parte de las constituciones están integradas por normas principio, o sea, mandatos de optimización, y ejemplo clarísimo de eso son los derechos fundamentales. Bueno, entonces, cuando Kelsen habla del Tribunal Constitucional, él crea una disciplina, pero no le llamó procesal, sino le llamó jurisdicción constitucional. El nombre de derecho procesal va a venir muchos años después, en 1944, con un ensayo que escribe un español, Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Es Niceto Alcalá Zamora y Castillo que en 1944, estando en Argentina, escribe un ensayo que se llama ensayo, su libro se llama Ensayo sobre Derecho Procesal Civil, Procesal Penal y Procesal Constitucional. Es él el que le nombra, el que bautiza la disciplina como derecho procesal constitucional. Y claro, Niceto Alcalá Zamora y Castillo había estudiado la jurisdicción constitucional de Kelsen, pero cuando él llega aquí, producto de que lo expulsan de España a él y a su padre por enfrentarse a Franco, al general Franco, que finalmente gana la guerra civil y se convierte en dictador en España, él llega aquí a Latinoamérica y directamente va a Argentina primero en 1944, y ahí en Argentina él toma conocimiento de otras figuras procesales que en Europa no habían, pero que también se encargaban de defender a la Constitución, pero ya no desde el punto de vista jerárquico solamente, sino ya desde el punto de vista de la defensa de los derechos. Se entera de un habeas corpus en Estados Unidos, se entera de un juicio de amparo en México, se entera de un control difuso que no lo hace un tribunal constitucional, sino que lo hacen todos los jueces para defender la Constitución y la supremacía de ella frente a cualquier otra norma inferior. Entonces, todo eso a él le da la posibilidad de decir, oiga, así como hay un proceso civil, como hay un proceso penal, también hay un proceso constitucional. Y es él el que crea la disciplina. Y será después, en 1955, fíjense la exégesis rápidamente histórica, porque hay muchas cosas más, pero solamente para que ustedes entiendan, en 1955, Héctor Fixamudio escribe otro libro titulado La jurisdicción constitucional de la Constitución mexicana, ensayos para una estructuración del juicio de amparo. Así se llama su obra, La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, punto, ensayos para una estructuración del juicio de amparo. Y es Héctor Fixamudio en 1955 que da a conocer a nivel internacional, oigan, hay una disciplina que se llama derecho procesal constitucional. Pero en Europa, los seguidores de Kelsen todavía le llamaban a la
disciplina jurisdicción constitucional, porque también los europeos han estado acostumbrados muchas veces a que nosotros los copiemos, y a los europeos les cuesta mucho importar figuras jurídicas, más bien ellos están acostumbrados a exportar. Y el hecho que en América Latina se haya hablado de un derecho procesal constitucional les costaba asumir, hasta ahora les cuesta. Es más, les costó asumir, pero ya un montón de países europeos, el juicio de amparo, por ejemplo. El juicio de amparo es una creación mexicana. Es una de las pocas creaciones que Latinoamérica ha exportado al mundo. Y los europeos la han copiado porque, bueno, pues es un proceso constitucional efectivo para la defensa de otros derechos, más amplio que el habeas corpus, anglosajón. Pero les cuesta a ellos copiar. Entonces, les costó a ellos hablar de un derecho procesal constitucional. Por eso que en 1956, o sea, un año después de que Héctor Fix Zamudio escribe su obra y da a conocer al mundo entero que acá en Latinoamérica ya se puede hablar de un derecho procesal constitucional, siguiendo las líneas de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que había sido profesor en 1947 de Héctor Fix Zamudio, en México. Los europeos todavía les costaba el término, por eso que siguieron hablando de jurisdicción constitucional. Y en 1956, Mauro Capelletti, un procesalista seguidor de la corriente de Chiovenda, de Carnelutti, de toda la escuela procesal italiana, él escribe este libro que les estoy mencionando, Ensayos sobre la jurisdicción constitucional de la libertad. Y en ese libro, miren, le llama jurisdicción constitucional, no habla procesos constitucionales de la libertad, que debería haberlo hablado porque Capelletti ya había leído el libro de Héctor Fix Zamudio, había leído también el libro de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, y ya sabía que acá en Latinoamérica se hablaba de un derecho procesal constitucional, como el hijo de la jurisdicción constitucional que había creado Kelsen. Sin embargo, él todavía le cuesta reconocer a los italianos el derecho procesal constitucional y siguen hablando de la jurisdicción constitucional. Pero, ¿cuál es la contribución de Capelletti? Y a eso quiero llegar, y miren cómo directamente se conecta con nuestro Código Procesal Constitucional. A pesar que Capelletti escribió esto en el año 1956, o sea, hace 50 años atrás que saliera nuestro Código Procesal. Capelletti en su libro dice, bueno, teniendo en cuenta lo que sucede en Latinoamérica y en Europa, hay un fenómeno muy interesante. El derecho constitucional ha parido una rama procesal, ha parido instituciones procesales que nosotros denominamos jurisdicción constitucional, pero que en Latinoamérica le llaman derecho procesal constitucional. Pero más allá de esto, vamos a hacer una comparación. Los procesos civiles tienen una clasificación, hay proceso de conocimiento, proceso sumarísimo, proceso abreviado. El proceso penal también tiene sus propias clasificaciones. ¿Por qué no aventurarnos a hacer una clasificación de los procesos constitucionales? Porque dicho sea de paso, ya el derecho procesal constitucional, así le llaman en Latinoamérica, nosotros le llamamos jurisdicción constitucional, pero ¿se puede hacer una clasificación de estos mecanismos procesales, de esta disciplina jurídica? Bueno, yo creo que sí, dice él. Y entonces él comienza a estudiar lo que sucede en Europa, pero también teniendo en cuenta lo que sucede aquí en Latinoamérica. Y él se da cuenta que tanto en Europa como en Latinoamérica habían determinados mecanismos procesales que se encargaban de defender un ámbito específico de la Constitución, los derechos fundamentales. Y había otro grupo de mecanismos procesales que se encargaban de defender directamente la jerarquía normativa de la Constitución. O sea, el primer grupo era subjetivo, porque trataba sobre defensa de derechos, y el segundo grupo eran mecanismos procesales de carácter objetivo, porque ya ahí no se veía la cuestión oye, si la norma inferior vulnera o no la norma superior.
la Constitución. Entonces, basándose en eso, Capelletti dice, puedo entonces que había dos tipos de jurisdicción constitucional. Entiéndase que para Capelletti jurisdicción constitucional era lo que para nosotros latinoamericanos en la década de los 50, cuando él escribe su obra, eran ya procesos constitucionales. Él dice, podemos hablar de una jurisdicción constitucional de la libertad y podríamos hablar de una jurisdicción constitucional orgánica. ¿Cuándo hablaríamos de la jurisdicción constitucional de la libertad? Hablaríamos de la jurisdicción constitucional de la libertad, dice, cuando los mecanismos procesales se encarguen de defender derechos fundamentales. Ejemplo, decía él, el habeas corpus anglosajón, el juicio de amparo de los mexicanos, por ejemplo. Esos son mecanismos procesales encargados de la defensa de derechos. Esos serían parte de la jurisdicción constitucional de la libertad, tal cual como se llamó su libro. Pero también podríamos hablar, dice Capelletti, de la jurisdicción constitucional orgánica, refiriéndonos a aquellos otros procesos, defender la garantía de la jerarquía normativa de la Constitución, defender su supremacía. Por ejemplo, decía él, lo que acá en Europa, el proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo. Definitivamente. El proceso de inconstitucionalidad es un ejemplo de la concretización de estos mecanismos orgánicos en Latinoamérica, además de control concentrado, también he escuchado que hay control difuso. Por ejemplo, los norteamericanos que le dan la potestad a sus jueces de inaplicar normas contrarias a la Constitución. Esos son mecanismos procesales orgánicos, decía él. Jurisdicción constitucional orgánica. Pero, ¿cuál es el aporte? Este aporte fundamental de Capelletti. Pero yo creo que hay un aporte mayor todavía. Él, en 1956, se adelanta a su tiempo. Y por eso que ha pasado la historia como el forjador de la clasificación de los procesos constitucionales, pese a que él no los llamó procesos constitucionales, sino que los clasificó como formas de jurisdicción constitucional. Pero vamos a ese aporte que es más importante que lo que yo he mencionado, más que lo llevó a hacer a Capelletti visionario. Capelletti dice, ya, está la jurisdicción constitucional de la libertad y está la jurisdicción constitucional orgánica. Pero yo estoy viendo un fenómeno bien interesante aquí en Europa, pero que también se está dando en Latinoamérica y en general se está dando a nivel universal. Culminada la Segunda Guerra 35, y estamos hablando del año 1956, cuando estábamos en plena Guerra Fría, en ese año la URSS invade Hungría y aplasta la protesta, demostrándonos que el comunismo era sangriento, era cruel, desde siempre autoritario, dictatorial, y para los que fantaseaban con un comunismo de mundo ideal, cuando la URSS invadió Hungría en 1956 y mató a todos sus protestantes solamente por reclamar sus libertades y derechos, se cayó la ilusión y se dieron cuenta quién era, qué cosa era el comunismo, ¿no? Y en 1956, ese mismo año, también ocurrió, acuérdense, la invasión de la guerra de Egipto y Siria contra Israel también, apoyado por los norteamericanos. Obviamente también hay que hablar del imperialismo norteamericano, que también tuvo cuestiones en muchos aspectos dictatoriales, arbitrarias y totalitarias. Eso sí, definitivamente no podemos defender ninguno de los dos extremos. Pero ya para esa época, Capelletti se daba cuenta que los derechos fundamentales que tutelaba la jurisdicción constitucional de la libertad terminaban ahora siendo defendidos a nivel internacional.
En 1956 ya se había concretizado, se venía concretizando de manera muy fuerte la tercera etapa de los derechos fundamentales del ser humano. Recordemos cuáles son las etapas de los derechos. La primera etapa, la etapa del reconocimiento. La segunda etapa, la etapa de la universalización o generalización de los derechos. La tercera etapa es la internacionalización de los derechos. Bueno, en 1956 ya estábamos en esta etapa, donde los estados todos se habían dado cuenta por las atrocidades cometidas en las... No bastaba con que los derechos sean reconocidos y que sean generalizados en los diversos países del mundo. Se requería además que esos derechos tengan protección internacional, que se les proteja a través de documentos, de organismos que hagan posible que cuando los estados a nivel interno no protejan los derechos como deben ser, las personas puedan acudir a esos instrumentos internacionales. Y comienza el fenómeno del lapsus humano. En 1956, ustedes recuerden, ya se había firmado la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales, que había creado a la primera Corte Internacional del mundo en materia de protección de derechos, la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte de Estrasburgo, como le llaman, ¿no? El Tribunal Europeo. A nivel de la Naciones Unidas, las Naciones Unidas siempre ha tenido una deuda y la tendrá eternamente internacional de derechos humanos. Hubiera sido genial, inclusive si ustedes leen la historia de las Naciones Unidas, que en el libro lo en algún que tutelar derechos. Hubiera sido genial, en el proyecto de Naciones Unidas estaba eso, en el proyecto de creación de la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, pero automáticamente los estados pusieron 1000 obstáculos para que eso acontezca. Recuerden que a nivel de la ONU está la Corte de la Haya, pero la Corte de la Haya no defiende derechos. La Corte de la Haya solamente está diseñado para que en alguna sentencia pueda haberse referido a materia de derechos humanos, a materia de garantías en defensa de los derechos. Bueno, sí, lo ha hecho, pero de que directamente reciba casos o conozca casos, eso es imposible. Solamente ven casos referidos a conflictos entre estados. Miren, por ejemplo, la demanda del Perú contra Chile por los límites marítimos, o la de Bolivia con Chile también. O sea, eso nada más, no derechos. Pero lo que la ONU creó en defecto de no haber podido crear una corte internacional, creó organismos cuasi jurisdiccionales. Organismos cuasi jurisdiccionales que finalmente no son, ¿sí? Pero emiten cuando se reciben estas denuncias. Claro, son procedimientos insuficientes, ineficaces, inconducentes, que terminan resolviéndose tardíamente y no defienden. Y entonces en las Naciones Unidas se crea la Comisión de Derechos Humanos, que ahora ya no se llama comisión, sino se llama Consejo, del año 2006. Con pactos internacionales, pues los diversos comités
de los cuales dos de naciones que resuelven casos en concreto, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y miren, entonces, todo el fenómeno a nivel de la ONU, a nivel de Europa, pero también a nivel de América. En 1948 se había, sino también deberes. Los derechos humanos siempre van de la mano con los deberes. Leía el libro de el liberalismo, la historia olvidada del liberalismo, y esta profesora decía de que el problema del liberalismo es que se había distorsionado a lo largo de la historia, porque los primeros forjadores del liberalismo, porque el liberalismo se remonta a incluso Roma, porque la palabra aparece allí, y luego a través de la Edad Media, llegando a la Revolución Francesa, se entendía como ¿quién era el liberal? Aquel hombre que sí defendía los derechos, las garantías, pero que al mismo tiempo, así como defendía los derechos, el liberalismo propugna la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes. No puedes exigir tus derechos si no cumples con tus deberes. Uno de esos deberes que se propugnó, por ejemplo, en Roma, Cicerón y Séneca, quienes lo han leído, es el deber del patriotismo. El liberal era aquel patriota, aquel que defendía los derechos, pero cumplía con su deber. ¿Y cuál era su deber? El amor a la patria, el servir a su sociedad, el siempre salir en defensa del bien común, el ayudar a los que menos tienen. Esa era la esencia del liberalismo. Mal, eso no es así. El auténtico liberalismo es aquel que propugna la defensa de los derechos, la protección del individuo, pero de la mano siempre con la defensa del bien común, que ese es el principal deber de todo aquel que se jacte de ser liberal, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Pero regresemos. Entonces, en América se había creado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Y esto da origen a que años después, desde 1959 en adelante, se comienza a trabajar en la idea de crear, al igual que los europeos, a crear un organismo jurisdiccional que proteja a los derechos. En 1959 en Santiago se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 1900 se crea la famosa de Derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo este fenómeno de internacionalización de los derechos, Capelletti lo tenía aquí. Entonces Capelletti dice, muy bien, yo veo entonces que los derechos tienen una doble protección. Hay una jurisdicción constitucional de la libertad que los defienda a nivel interno, pero hay una jurisdicción constitucional. De esto yo deduzco que se van a dividir en tres grupos. Los procesos o garantías de la jurisdicción constitucional de la libertad, aquellos que defienden los derechos a nivel interno, los procesos o garantías de la jurisdicción constitucional orgánica, que defienden la jerarquía de la Constitución, o garantías de la jurisdicción supranacional.
pero no han recibido protección. Eso es el gran aporte de Mauro Capelletti. Nos habla ya de una clasificación de los procesos con el nombre de jurisdicción constitucional, pero es la clasificación que hoy en día la asumen todos los países donde obviamente existen procesos constitucionales. Tal es así que en el Perú, cuando el año 2004 se crea el Código Procesal Constitucional, la clasificación de Mauro Capelletti. Lo único que se hace es cambiarle de nombre a la jurisdicción constitucional o a la clasificación de la jurisdicción constitucional, como que se abre en su código, va a entrar, que se habla de procesos constitucionales de la libertad, que para nuestro país son 4, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento. Los procesos constitucionales orgánicos, aquellos que tienen que ver con el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial, pero miren ustedes, el capítulo 10 te habla de la jurisdicción supranacional. El capítulo 10 de nuestro Código Procesal Constitucional te habla del tercer grupo, la jurisdicción internacional o supranacional. Y esta jurisdicción supranacional en nuestro país tiene un fundamento en la Constitución. El fundamento en la Constitución es el artículo 205. En el artículo 205 de la Constitución se habla de un derecho fundamental, el derecho de acceso a la jurisdicción internacional. Así como hay un derecho de acceso a la justicia en el artículo 139, inciso 3, que es el derecho que se manifiesta a través de la tutela jurisdiccional efectiva. Uno de los integrantes de la tutela jurisdiccional es el derecho de acceso a la justicia, pero a nivel interno. En el artículo 205 de nuestra Constitución se habla del derecho de acceso a la jurisdicción internacional. O sea, ya no acceder a la justicia a nivel interno, sino que cuando ésta sea insuficiente o ineficaz o no proteja tu derecho de manera debida, entonces tú te vas a la jurisdicción supranacional. ¿Qué dice el artículo 205 de la Constitución? Acordémonos, dice, agotada la jurisdicción interna, aquellos que no hayamos podido encontrar protección de nuestros derechos podrán acudir a los organismos internacionales de los cuales el Perú forma parte. Fíjense ustedes, el artículo 205 te da la potestad, pero te establece un requisito, un primer requisito fundamental. Dice, agotada la jurisdicción interna. O sea, no es que yo me voy de frente a los organismos internacionales, ¿no? Agotada la jurisdicción interna, dice el artículo 5 de la Constitución. Aquellos que no han encontrado protección de sus derechos podrán acudir a los organismos internacionales de los cuales el Perú forma parte. ¿Y cuáles son esos organismos internacionales de los cuales el Perú forma parte? Pues bien, allí te vas al Código Procesal Constitucional, capítulo 10, artículo 114. Y el artículo 114 dice, los organismos internacionales a los cuales se refiere el artículo 205 y que nosotros podemos acudir agotada la jurisdicción interna son el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los demás organismos que se implementen en el futuro y que el Perú ratifique sus respectivos tratados. ¿Qué deducimos de este artículo? De que primero el código ha mencionado 2 organismos internacionales, pero no ha cerrado la puerta. Ha dicho que pueden venir muchos más, aquellos que se constituyan en el futuro y de los cuales el Perú ratifique sus tratados internacionales de creación. 2. De esto que dice el Código Procesal sustenta en base al artículo 205, podemos encontrar que estos procesos constitucionales
constitucionales internacionales para nuestro país se dividirían en dos grupos. Aquellos que pertenecen al sistema universal y aquellos que pertenecen a nuestro sistema de protección regional. Porque recordemos que el sistema de protección universal de derechos es un sistema que abarca a todos los países del mundo. Bueno, a aquellos países que integran las Naciones Unidas, que actualmente son 194. 194 países que integran las Naciones Unidas. Tú automáticamente como país, si firmas la Carta de la ONU, te integras a la ONU, te integras a este sistema universal de protección de derechos humanos, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Hay mecanismos allí, se precisan o todo, pero allí el mecanismo por excelencia es el Comité de Derechos Humanos, que recibe denuncias en caso de violación de derechos de primera generación del año 1966 sobre derechos civiles y políticos. O sea, el requisito indispensable para que tú acudas al sistema universal es que tu Estado haya firmado la Carta de las Naciones Unidas, pero además haya firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo de ese pacto que le otorga a los ciudadanos de ese Estado poder acudir a este comité, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese es el sistema universal. Por ejemplo, el Perú lo ha hecho. El segundo sistema es el sistema de protección regional. Porque como les mencionaba, las Naciones Unidas tienen un gran problema. El gran problema es que no tiene corte internacional de derechos humanos. Entonces, estos mecanismos, como el Comité de Derechos Humanos, son mecanismos cuasi jurisdiccionales. ¿Y saben cuál es la desventaja allí? La desventaja allí es que yo puedo presentar mi denuncia ante el Comité de Derechos Humanos por violación de un derecho civil y político, ya que el Estado peruano ha firmado la Carta de la ONU, ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha firmado el protocolo facultativo y por eso nosotros nos sometemos al comité. Pero el problema es que el comité, una vez que recibe mi denuncia, va a investigar, va a resolver, pero no emite sentencias, porque no es un organismo jurisdiccional, es como un organismo administrativo. Entonces, ¿qué emite? Emite una recomendación. Pero ¿cuál es el problema con esa recomendación? Que no tiene efectos vinculantes. O sea, que si quiere el Estado la cumple y si no, no. Claro que si el Estado no lo cumple, a nivel internacional se le ve como un Estado que no protege los derechos, un Estado abusivo, un Estado arbitrario, y cosas. Pero más allá de eso no pasa nada. Recuerden que el derecho internacional tiene un gran problema, un talón de Aquiles, a diferencia del derecho interno. ¿Cuál es el talón de Aquiles del derecho internacional? Cualquier derecho internacional, incluyendo el de derechos humanos, no es coactivo. No tiene fuerza para hacerse. No hay una policía internacional o un ejército internacional que si el Estado no cumple, a la fuerza lo haga cumplir. No hay eso. Entonces, una recomendación queda al libre albedrío de que el Estado la cumpla. Y si el Estado no la cumple, se le ve como un Estado incumplidor, un Estado vulnerador de derechos, se le puede reclamar verbalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del secretario general y de su secretario adjunto, que es el secretario de Derechos Humanos, pero más allá de eso, no pasa nada. Entonces, ante esa ineficiencia del sistema universal, es que los estados optan por agruparse en base ya a sus espacios geográficos y se crean los sistemas regionales de protección de derechos, donde en estos, en más de uno, sí hay cortes internacionales. El primer sistema en crearse es el sistema europeo, que como les comentaba, data del año 1950, cuando se crea la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales, con la primera Corte Internacional de Derechos Humanos del mundo, la Corte Europea de Estrasburgo. El segundo sistema regional es el nuestro, que se crea en 1969, pero con antecedentes desde 1948, con la
Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en el procedimiento para acudir a la Corte, en nuestro sistema, hay una cuestión indispensable. Tú tienes que pasar primero por el organismo cuasi jurisdiccional, que es el que te va a llevar a la Corte. Tú no puedes ir a la Corte directamente. Tú tienes que ir primero a un organismo, que es el que va, después de un procedimiento, determinar si tu caso va o no va a la Corte. Ese organismo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, si ustedes leen el artículo 114 del Código, ustedes van a decir, oye, pero el Código se ha olvidado de la Corte Interamericana. Dice a los organismos internacionales de los cuales el Perú forma parte y menciona al Comité de Derechos Humanos, menciona a la Comisión Interamericana y luego dice todos los demás órganos que se constituyan en el futuro y de los cuales el Perú forme parte. Pero ¿dónde está la Corte? ¿Se han olvidado de la Corte? No, no se han olvidado. Lo que pasa es que en nuestro sistema regional, acuérdense, nosotros no podemos acudir a la Corte. Nosotros acudimos a la Comisión Interamericana y es la Comisión la que lleva tu caso ante la Corte. En Europa antes era así, había una Comisión Europea, pero desde el año 2010 esa comisión ya no existe y los europeos directamente ahora van a su tribunal europeo. Europa está más adelantado, nosotros todavía no. Por eso que no es que el código se haya olvidado, sino que es lógico, yo no puedo acudir a la Corte, ¿por qué el código va a poner la Corte? Lo que tiene que poner es el órgano al cual yo puedo acudir en ese sistema, que es la Comisión Interamericana, y luego la Comisión ya determinará si lleva o no lleva mi caso de la Corte. Y los demás organismos internacionales que se constituyan en el futuro, efectivamente. Acordémonos nosotros que desde el año 2014, o sea, recién hace unos 6 años, se ha creado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la ONU. Y acuérdense que el Código Procesal Constitucional es del año 2004. O sea, 10 años después, recién se crea un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la ONU, que recibe denuncias individuales, agotada la jurisdicción interna. Y tú dices, oye, pero ¿y el Comité de Derechos Humanos? Es que ahí había el problema, que había un Comité de Derechos Humanos al cual podías acudir, pero solamente por vulneración de derechos civiles y políticos. Recordemos que en 1966 se dan 2 pactos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hasta en los derechos humanos había guerra fría. Porque recuerden ustedes que mientras que el sistema capitalista de Estados Unidos defendía los derechos civiles y políticos, el sistema comunista de los rusos defendían los derechos de segunda generación, los derechos económicos y culturales, y 2 pactos para que ninguno de los dos se moleste. En vez de unificar los derechos, hasta los derechos estaban divididos por la cuestión política. Estados Unidos y sus aliados dejaron que se creara un organismo al cual se podía presentar denuncias por esos derechos de primera generación. Pero la URSS y sus aliados, o mejor dicho, sus satélites, porque la URSS no tenía aliados, ella era la que dominaba a sus países, pero se llaman los satélites. Estados Unidos lo podía hacer indirectamente, pero no era tan abierto. La URSS sí era abierto, de frente. Si el gobierno del Estado satélite se le volteaba, la URSS lo invadía. Hay que digan los húngaros o que digan también los checos, que fueron aplastados apenas quisieron un poquito reclamarle a la URSS independencia. Entonces, la URSS no dejó que existiera ningún organismo al cual se pueda denunciar violación de derechos de segunda generación. Pero ya pasada la Guerra Fría, muchos años después, en el 2010, a iniciativa del Perú, a nivel de Naciones Unidas, se presentó un proyecto para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estaba ahí en el papel, pudiera también recibir denuncias. Decía, ¿por qué los derechos de primera generación pueden tener protección a nivel interno, a nivel de un organismo en la ONU, y los derechos de segunda no? ¿Por qué la diferencia si los derechos son iguales? Efectivamente, el Perú tenía razón. Se presentó el proyecto y los países aceptaron.
Y hoy en día, a partir del año 2014, ya tenemos un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual yo puedo acudir agotada la jurisdicción interna. Claro, ustedes dirán, ¿y por qué no modificaron el código? Porque el código procesal no dice, no, pues no es necesario. ¿No ves que les estoy diciendo que el código dice, y otros organismos que se constituyan en el futuro y de los cuales el Perú forma parte? Claro, el Perú forma parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y fue el que en el año 2010 presentó el proyecto de protocolo facultativo para que haya un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reciba denuncias individuales como lo hacía el Comité de Derechos Humanos para los derechos de primera generación. Y hoy tenemos a nivel de ONU 2 comités. Claro, igual también emite recomendación, el Estado si quiere cumple, si no, no emite sentencia, no es corte, pero por lo menos es un avance en materia de derechos. Entonces, estos son los procesos de la jurisdicción internacional. Entonces tenemos 3 tipos de procesos constitucionales que están en nuestro código y que se basan en aquella clasificación que hizo en el 56 Mauro Capelletti. Fíjense, se adelantó porque él ya veía que este fenómeno de internacionalización se venía dando con mayor vigor, con mucha fuerza. Dijo, no, acá los derechos también van a ser protegidos a través de mecanismos y órganos internacionales. Y ahí está, tuvo razón. Procesos constitucionales y la libertad, proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, defensa de derechos. Procesos orgánicos, defensa de la jerarquía normativa de la Constitución. Tenemos el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial, y los procesos de la jurisdicción internacional o supranacional. A mí me gusta llamar internacional, porque esto es suprainternacional. Ya muchos juristas hablan, es más, les comento en Huánuco, voy a dictar una clase para los magistrados a fin de mes, que es la convencionalidad como diálogo entre las cortes nacionales y las cortes internacionales. Es que en realidad no puede haber el derecho internacional prima sobre el derecho nacional. Regresamos a la problemática del qué fue primero, el huevo o la gallina, que se planteó Platón y que luego se planteó Kelsen con respecto al derecho sobre qué cosa es primero, el derecho internacional o el derecho nacional, cuál es el más importante. En materia de derechos humanos yo creo, y soy de la corriente de los que piensan, que eso no podemos entrar a la discusión de que, no, prima el derecho nacional, no, prima el derecho internacional. No, porque aquí no hablemos de jerarquía, aquí hablemos de una cuestión de complementariedad, porque estamos hablando de derechos. Yo insisto que la convencionalidad, que cuando se aplica el control convencional, que ustedes saben que es un control que ya todo el mundo tiene que aplicar, porque bien claro la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano, en el caso Trabajadores Estado del Congreso versus Perú, en el caso Campos Algodoneros versus México, en el caso, le dije Almonacid Arellano versus Chile, en el caso Atala Rifo versus Chile, etcétera, etcétera, ya ha señalado que la cuestión de la convencionalidad tiene que ver con un principio elemental, el principio pro homine, que señala que se debe aplicar la norma más favorable a la persona. Y el principio pro homine puede señalar en un momento, oye, si la Constitución y las normas de ese Estado protegen mejor al individuo que la norma convencional, que el tratado internacional, debe primar la norma nacional para ese caso. Pero si para otro caso la norma internacional protege mejor el derecho del individuo que las normas nacionales, prima para ese caso el tratado internacional. Entonces, no debe tratarse aquí de jerarquía en materia de derechos. La convencionalidad y el tema de la cuestión de la jurisdicción internacional es un diálogo, es una complementación, todo en aras de la defensa de los derechos. Por eso, aquellos que sustentan
que bajo el control de convencionalidad los tratados sobre derechos humanos son más importantes y siempre deben primar sobre el derecho nacional en un momento. Eso no es así, no es radical, no confundas el control constitucional, donde en el control constitucional sí prima el principio de jerarquía normativa y la Constitución toda la vida va a estar por encima de las normas internas. Eso es para el control constitucional. Pero para el control convencional, cuidado, aquí estamos hablando de derechos. Y en el control convencional, claro, uno puede partir de la presunción de que los tratados sobre derechos humanos protegen mejor los derechos que las normas internas y por eso deberían primar. Pero a esa presunción hay que aplicarle el principio básico del control convencional, que es el principio pro homine. Y si para un caso, como repito, las normas nacionales protegen más el derecho de la persona, sería ilógico, pues, que yo por terquedad y porque el tratado prima, le aplique el tratado, cuando el tratado protege menos el derecho que la norma interna, por ejemplo. Eso sería ilógico. Eso sería romper o desnaturalizar la convencionalidad, confundir y señalar que la convencionalidad es igual que la constitucionalidad. No, 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 no. La convencionalidad tiene otro tipo de naturaleza. Es una naturaleza donde prima el principio pro homine. Podemos partir de una presunción. Lógicamente, la presunción uno puede decir, oye, pero los tratados protegen, son más defensores, más amplios, más generales. Sí, pues, pero hay que ver el caso. Porque puede ser que la norma nacional proteja más el derecho. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, ahí creo que la cosa es muy clara. Por eso yo prefiero hablar de los procesos constitucionales de la jurisdicción internacional, más que supraconstitucional, porque supra ya le estoy dando jerarquía, y eso no es tanta así. Jurisdicción internacional. Pues estoy de acuerdo con el código que dice jurisdicción internacional en el capítulo 10. Creo que es el término correcto. Entonces, hasta aquí la clasificación de los procesos constitucionales. Y esa clasificación, como les digo, está durante todo el Código Procesal Constitucional. Y luego el Código Procesal Constitucional entra de lleno al título preliminar. En el título preliminar nosotros vamos a encontrar 9 artículos. 9 artículos que van a ser la base y el fundamento, las normas directrices de todos los procesos constitucionales. Y eso es así, porque en un título preliminar siempre se contienen principios, se contienen las normas que van a regir o van a direccionar, van a ser las que van a marcar el derrotero de las demás normas procesales. En un título preliminar están contenidos los principios, cierto, pero también pueden estar contenidas instituciones fundamentales o básicas. Por ejemplo, en nuestro Código Procesal Constitucional, instituciones básicas que están contenidas en el título preliminar. Artículo 7º, está el precedente constitucional vinculante. Artículo 6º, está la jurisprudencia constitucional vinculante y el control difuso. El control difuso, la jurisprudencia constitucional vinculante y el precedente vinculante contenidos en el artículo 6º y 7º son instituciones básicas y fundamentales de los procesos constitucionales. Estas instituciones permiten el desarrollo permanente, el desarrollo continuo, el desarrollo amplio, el desarrollo visionario, el desarrollo garante de los procesos constitucionales. Qué duda cabe. Y acompañan a esas instituciones básicas, por supuesto, las normas rectoras o directrices de los procesos, que son los principios. Pero también hay finalidades. Fíjense ustedes, el título preliminar en el artículo 1 te señala muy claro cuáles son los procesos constitucionales. Te los menciona, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento, la inconstitucionalidad, el proceso competencial y el proceso de acción popular. Son los procesos constitucionales que este código recoge. Pero a continuación, el artículo 2 te dice cuál es la finalidad de esos procesos. Y la finalidad de los procesos constitucionales se desdobla en dos. Primero, la defensa de los derechos fundamentales y segundo, la defensa de la jerarquía normativa de la Constitución.
Y antes, por ejemplo, fíjense ustedes, se decía, oye, los de la libertad, solo los derechos fundamentales, y los demás, sola la jerarquía normativa de la Constitución. Sí, sí, pero ahora eso es algo más pedagógico que práctico, porque en la praxis, el Tribunal Constitucional bien ha señalado lo siguiente. Los procesos constitucionales de la libertad efectivamente tienen el objetivo, la finalidad de defender los derechos. Esa es su finalidad directa. Pero a través de la defensa de los derechos, cumplen la otra finalidad de manera indirecta. Defienden la Constitución. Porque los derechos fundamentales, ¿dónde están, señores? Están en la Constitución, pues. Si el proceso de habeas corpus, a través del proceso de habeas corpus se defiende la libertad individual, está defendiendo la Constitución, porque la libertad es parte de la Constitución. Si estás defendiendo a través del habeas data el derecho de acceso a una información pública, estás defendiendo también la Constitución, porque ese derecho está en la Constitución. Si defiendes el derecho a exigir la eficacia de la norma legal y el acto administrativo firme a través del cumplimiento, estás defendiendo la Constitución. Oye, pero ese derecho no está. No me interesa que no está. Ya nosotros hemos dicho cómo se clasifican los diversos derechos fundamentales. Y hemos dicho que este derecho es un derecho implícito y su fundamento está en el artículo 3, la cláusula número apertus. Estás defendiendo el artículo 3. O sea, la finalidad de los procesos de la libertad es la defensa de los derechos. Sí, esa es la finalidad directa. Pero también cumplen la otra finalidad, la defensa de la jerarquía normativa de la Constitución, pero lo hacen indirectamente. En el caso de los procesos orgánicos, sucede algo igual. ¿Cuál es la finalidad primordial, fundamental, básica? La defensa de la jerarquía normativa de la Constitución. Pero en un proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo, cuando se plantea la demanda de inconstitucionalidad, muchas veces la ley que contraviene la Constitución contraviene derechos. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda y confirma la constitucionalidad de la ley, o la declara fundada y expulsa la ley, porque es contraria a la Constitución, está defendiendo la jerarquía normativa de manera directa, pero indirectamente. Si esa norma es contraria a la Constitución porque está vulnerando derechos, también está defendiendo los derechos fundamentales, pero lo está haciendo de manera indirecta. Entonces, como les digo, esto de las finalidades, en la cual uno dice, así se clasifican los procesos, pues porque uno defiende los derechos y el otro grupo, la jerarquía normativa de la Constitución, es pedagógica. Porque en la práctica, como les digo, finalmente los procesos constitucionales, sean de la libertad orgánicos, pueden finalmente en la práctica defender las dos cosas. De repente lo hacen de una manera directa en el primer caso o de una manera indirecta en el segundo. No hay problema. ¿Sí? Entonces el artículo 2 habla de la finalidad de los procesos. Pero viene un artículo 3. Y en este artículo 3 están recogidos 8 principios rectores de los procesos constitucionales. 8. De los cuales hay, vamos a decir, 3 que corresponden netamente a los procesos constitucionales. Y los otros 5 de los 8 principios contenidos en el artículo 3, porque en el artículo 3 están casi todos los principios que rigen los procesos constitucionales juntos. Hay otros que están en otros artículos que les voy a mencionar ahorita, pero les voy adelantando. Los otros 5 son comunes no solamente a los procesos constitucionales, sino a otros procesos, como por ejemplo los procesos civiles. La única diferencia va a ser que cuando estos principios que voy a mencionar, estos 5 que son comunes a otros procesos, se concretizan o se pretenden aplicar en el proceso constitucional, se deben hacer de una manera más enfática, se deben hacer de una manera más abierta, más óptima. ¿Saben por qué? Porque aquí esos principios se van a aplicar no para un proceso civil, no para un proceso contencioso, donde la naturaleza de estos procesos no versa sobre derechos fundamentales. Aquí la naturaleza de los procesos constitucionales versa sobre derechos fundamentales. Y por tanto, estos principios al momento de aplicarse se tienen que hacer desde un punto de vista más óptimo, más amplio, más garante.
¿Cuáles son esos 5 principios comunes a los que se encuentran en el artículo 3, que se aplican a los procesos constitucionales de la libertad, pero que además son comunes a otros procesos? Le voy mencionando. El principio de dirección judicial. Principio de dirección judicial donde obviamente es el juez el que dirige el proceso. Es un principio común al proceso civil, por ejemplo, a los procesos civiles, pero en el caso del proceso constitucional, esa dirección judicial tiene que ser más garante. Y básicamente el principio de dirección judicial tiene que ver muchas veces con la prioridad que los jueces constitucionales le tienen que dar a las causas constitucionales. Porque si el juez constitucional tiene que resolver un proceso constitucional, un proceso civil, un proceso laboral, un proceso contencioso, un proceso tributario, porque hay jueces que resuelven todo, le tiene que dar prioridad al proceso constitucional. La dirección judicial en este caso dirige, que a través de la cual el juez es el director, el que dirige, el que guía el proceso, implica también que le dé prioridad al proceso constitucional. Esa es una diferencia, por ejemplo. Eso es una diferencia. Otro principio es el principio de inmediación. Ustedes saben que hablamos de una inmediación objetiva y subjetiva. Objetiva, el juez tiene que estar en contacto con, con los hechos, con las pruebas. Y la inmediación subjetiva, contacto con las partes, efectivamente. En un proceso constitucional, lógicamente, no se puede hablar de pruebas, de actuación de pruebas en el más sentido, en el más sentido óptimo, amplio del término, porque no hay etapa probatoria. Sin embargo, el juez tiene que tener mucho criterio, mucho análisis, mucha sapiencia al momento de verificar, de analizar las pruebas que se le presenten. Y estas pruebas en los procesos penales en un 99,9% no van a requerir actuación. Y cuando la requieran, como así dice el artículo 9, y creo que se los hizo mención la vez pasada cuando hablamos del amparo, el juez constitucional tiene que desplegar, pues, el principio de inmediación en toda su magnitud. Se requiere actuar un medio probatorio, un peritaje, por ejemplo. Ya, vamos a hacer el peritaje. Yo decido que sí, porque ese es un medio probatorio trascendental, totalmente necesario para resolver el caso, según lo que dice el artículo 9, y no va a dilatar el proceso. Listo, lo hago. Inmediación, está teniendo contacto directamente, está concretizando. Para determinar si hay o no hay vulneración de los derechos, los jueces tienen que analizar, tomar en cuenta las pruebas. Esa es concretizar la inmediación. Y la inmediación subjetiva con las partes, escuchar a las partes. Muchos jueces constitucionales hoy ya se pueden hacer citas virtuales, eso es lo bueno también. Sacas tu cita, a veces demora, sí, demora. Por ejemplo, tengo que pedir 10 veces cita con un magistrado para que recién me dé después de 15 días para la calificación. Pero te la da, por lo menos te escuchan 5 minutos, te escuchan. Hay jueces, hay salas que son mucho más, por ejemplo, me gustó mucho en uno de los casos que tuve de habeas corpus contra resolución judicial, la sala de Ica, por ejemplo, ¿no? De Cañete, perdón. Una manera de trabajar impecable, escuchar, no se limitaron a los 5 minutos que te escuchan. Usted, doctor, te preguntan, se ve el interés, se ve, por más que no te den la razón, el abogado se queda con el gusto de que te han escuchado, que los magistrados están involucrados en la situación. Pero si te escuchan por escuchar, ya, ahí nomás acabó, ya acabó. O ves que ni siquiera te hacen una pregunta, ¿dónde está la inmediación? O ni te atienden, ¿dónde está la inmediación? Por ejemplo, otra sala que me gustó muchísimo, la de Ancash. La de Ancash también, muy ordenada, muy parametrada en el tema de las vistas de la causa, ¿no? O algunos jueces constitucionales acá en Lima que te dan tribuna y te dicen, hable y esto, perfecto. Esa es concretizar la inmediación de manera garante en un proceso constitucional.
El tercer principio común es el principio de economía procesal. Ya saben que la economía significa reducir gasto, tiempo y esfuerzo en un proceso. Eso es importante sobre todo en los procesos constitucionales cuando hay necesidad de tutela urgente. La necesidad de tutela urgente es fundamental. Yo no acudo al proceso civil, al proceso contencioso, porque requiero tutela en mi derecho. Justo hoy día tuve una audiencia en la mañana en la sala de Tingo María, un recurso a apelación de una medida cautelar, de un amparo a favor de una trabajadora de salud que la han echado. Y uno de los magistrados en la sala, que también me parece una sala muy interesante porque prestaron mucha atención, hicieron preguntas, y una de esas preguntas de los magistrados fue, oiga doctor, ¿y por qué no fue a la vía, me dijo, a la vía laboral, ¿ah? Porque, bueno, acá, esto se puede resolver en la vía laboral, ¿por qué acá el amparo? Yo le digo, doctor, la necesidad de la tutela urgente. Acuérdese usted, doctor, y ahí le recordé el precedente Elgo Ríos Núñez, ¿no? ¿Qué dice Elgo Ríos Núñez? Que una vía judicial será idónea cuando un proceso tenga una estructura parecida al amparo, brinde la misma tutela, pero no se olvide de los otros dos requisitos, que no haya peligro de daño irreparable y que no haya consecuencias graves o que el derecho, la afectación al derecho sea grave, porque este derecho es relevante. En este caso, señor magistrado, podemos decir que la vía laboral tiene una estructura parecida, brinda la misma tutela, en eso no vamos a discutir, pero sí discutimos en nosotros dos. Aquí sí hay peligro de daño, hay peligro de daño irreparable. ¿Sabe por qué, señor magistrado? Porque mi patrocinador la echaron abruptamente hace un año. Tiene 2 hijas menores de colegio, no tiene familia, es madre soltera, no tiene trabajo y aparte hace un mes le dio coronavirus y ha estado tumbada. Prácticamente está viviendo como mendiga de la ayuda de su familia y amigos. Y por otro lado, también hay consecuencias graves en la afectación de su derecho al trabajo. Las consecuencias graves no solamente son de ella, señor magistrado, tiene 2 hijas menores. Y ahí están los DNIs que hemos adjuntado en la demanda. ¿Quién le da de comer, alimento, vivienda, educación, recreación, etcétera, a esas niñas? Si su madre no tiene trabajo hace un año. Y para colmo, el coronavirus casi la mata. Ahí se dan cuenta. Esa es la cuestión. Yo le digo, la economía procesal, señor magistrado, tiene que ver con la cuestión rápida. El amparo, nosotros lo hemos presentado en febrero del año 2020. Mire qué fecha estamos. Abril del 2021. ¿Y en qué etapa está el proceso? Me dijo. Ya admitieron la demanda. Recién le han notificado a Salud para que conteste, pero ya ha pasado más de un año y nuestra medida cautelar en primera instancia la deniega todavía el juez. Pese a que el juez está demorando. ¿Dónde está la economía allí procesal? Ahora, en el caso de ustedes podrían declarar nula la resolución del juez y ordenar que emita una nueva resolución. Pero yo creo que por economía procesal ya no sería necesario. Ustedes resuelvan el fondo de la medida cautelar y si es necesario, otórganla. ¿Para qué declarar la nulidad? Porque uno de los magistrados me dijo, pero así improcedente la medida cautelar, entonces podríamos revisar los argumentos del juez para ver, ¿no? Y yo ya entendí que podrían declarar la nulidad y que el juez vuelva a calificar la medida cautelar, pero eso ya es perder tiempo. ¿Dónde estaría el principio de economía procesal allí? El gasto, el tiempo y el esfuerzo. ¿Cuántas veces ustedes no, primera instancia improcedente, segunda instancia improcedente, el caso iba al tribunal y el tribunal decía, puedo declarar la nulidad y mandarlo a primera instancia, pero desde el primera instancia hasta acá ha demorado como 3, 4 años. Declarar la nulidad de todo para que el juez admita y volver a foja cero, va de repente, otra vuelta lo vamos a ver el caso acá en 5 años y ya la persona se murió. Economía procesal, hay que conservar el tiempo, gasto y el esfuerzo, y el tribunal resuelve. Le da un plazo, ¿no? Ya, vamos a darle un plazo al demandado para que conteste, aquí mismo en el tribunal, y después nosotros mismos resolvemos, ya nada de nulidad ni nada, nosotros vamos al fondo. Listo, economía procesal. Porque eso es
como se deben concretizar los principios en los procesos constitucionales. Es la diferencia, es la flexibilidad que se le puede dar y que los jueces constitucionales pueden, de alguna manera, trabajar. El cuarto principio, el principio de socialización. Definitivamente en un proceso constitucional no puede haber, pues, una cuestión en donde el juez constitucional le dé preferencia al que tiene más dinero, que puede ser el empresario, puede ser el Estado, frente al demandante, que es el que de repente muchas veces no tiene los recursos. No, ahí el juez constitucional tiene que entrar a tallar. Y es más, por ejemplo, ustedes saben que en habeas corpus, en habeas data no es necesario firma de abogado. Imagínense una persona pues, que no tiene los recursos para un abogado, él mismo presenta su habeas corpus, su habeas data. No es tan difícil, pero se choca con una entidad estatal o con una entidad privada con mucho dinero que le pone 5 o 6 abogados o le pone uno, pero de los mejores. El juez constitucional ahí tiene que evaluar. La socialización en un proceso constitucional es fundamental. No se puede resolver en base a quién es el que tiene más dinero o quién de alguna manera tiene la mejor argumentación porque tiene plata para pagarle a un mejor abogado que el otro. No, el juez tiene que analizar directamente el caso y en base a eso resolver y no dejarse influenciar de lo otro. Viene el quinto principio, el principio de gratuidad. En el caso del principio de gratuidad, el proceso constitucional tiene una cuestión importante, pues, ¿no? En los procesos constitucionales no procede una indemnización, pedir indemnizaciones. Pero eso no significa de que no se pueda pedir costas y costos de un proceso. Las costas y costos de un proceso sí se pueden pedir. Eso es algo que el mismo código recoge. La gratuidad tiene que ver con cuestión, por ejemplo, de pedir indemnización o también el pagar tasas judiciales. Imagínense ustedes qué difícil sería acceder a un proceso constitucional, un amparo, un habeas corpus, si se pusieran tasas judiciales para pagar. Mucha gente con las justas no tiene dinero ni siquiera para pagarle al abogado y pagar tasas judiciales, como es en un proceso civil. Es imposible. Entonces, en los procesos judiciales no hay tasas judiciales, no hay. Eso también influye la cuestión de la gratuidad en un proceso constitucional. Esos 5 principios, como les digo, están en el artículo 3 y se aplican a todos los demás, a otros procesos civiles, contenciosos, laborales. Perfecto. Pero de aquí, el artículo 3 contiene 3 principios que solamente son aplicables al proceso constitucional, porque tienen una naturaleza precisamente que tiene que ver con la garantía de los derechos que tutela el proceso. El principio de impulso del proceso. En un proceso constitucional, el juez constitucional no puede quedarse de brazos cruzados, lo que muchísimas veces sucede. El juez constitucional tiene el chip de que, no, como el abogado no se presenta, nadie impulsa nada, que el proceso constitucional ahí duerma la noche de los justos. No. Por más que las partes no impulsen el proceso, es deber y compromiso del juez constitucional impulsar el proceso de oficio, porque eso dice el artículo 3. Es uno de los principios fundamentales de los procesos constitucionales. El impulso. En otro proceso no. En un proceso civil el juez no se va a meter a impulsar pues un proceso de desalojo, un proceso de prescripción, un proceso de otorgamiento de escritura pública. Eso es cuestión de las partes. Las partes no le impulsan, bueno, el juez muchas veces puede quedarse de brazos cruzados. Pero en un proceso constitucional no se puede hacer eso, porque vuelvo a repetir, la naturaleza del proceso constitucional es defender derechos. Entonces el juez constitucional no se puede quedar brazos cruzados. Si nadie lo impulsa, él lo tiene que impulsar y terminar y llevarlo a un buen puerto con una sentencia. No digo que la sentencia sea fundada, puede ser infundada, puede ser improcedente, pero tiene que argumentar bien, tiene él que impulsar, llegar al punto de culminar la instancia judicial. Principio de impulso de oficio, por eso. El segundo principio, que vendría a ser el séptimo del artículo 3, es un principio muy importante, único y exclusivo de los procesos constitucionales.
el principio de informalidad. Algunos le llaman principio de elasticidad. Yo prefiero llamarle informalidad. ¿Qué dice el artículo 3 en este principio? Dice, los jueces constitucionales deberán preferir la finalidad de los procesos por encima de las formalidades procesales. Por supuesto que así tiene que ser. Tiene que ser así. En un proceso constitucional, el juez constitucional no puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Como no cumpliste tal requisito que establece el código, entonces te rechazo liminarmente o simplemente no puedo admitir la demanda o no puedo declararla fundada. No. Hay casos donde el juez constitucional tiene inclusive que flexibilizar las normas procesales y darle prioridad por el principio de informalidad. Tuve un caso, por ejemplo, entonces, bueno, el tribunal ha hecho muchas cosas por el principio de informalidad, inclusive ha terminado vulnerando el principio de congruencia, porque sí, efectivamente, el principio de informalidad relativiza la congruencia, algo que es sacrosanto en un proceso civil. En un proceso civil es impensable. No se puede ir ni ultra ni extra. En el proceso constitucional sí, el Tribunal Constitucional lo ha hecho más de una vez, alegando el principio de informalidad. Claro, son principios, tampoco se puede abusar, pero cuando es necesario hacerlo, se tiene que hacer. El juez constitucional tiene que desplegar el ejercicio de su función de manera efectiva en defensa de los derechos. Pero voy al caso que les iba a contar de la informalidad. Un caso donde se interpone una demanda en un distrito judicial que no correspondía, porque la persona se había, el abogado se había equivocado. Un amparo. Era un distrito judicial colateral, vamos a decir, porque en realidad se había presentado en Puente Piedra cuando se debió presentar en ella, porque hay zonas en Puente Piedra, en Ventanilla, para los que no conocen, acá en Lima Norte, donde una casa es Puente Piedra y la otra casa al costado es Ventanilla y la que sigue sí es Puente Piedra. Entonces, oye, aguanta, pero ¿cómo que si la casa de la derecha es de Puente Piedra, la casa del medio es Ventanilla, la casa de la izquierda va a ser Puente Piedra? O sea, así de confusa es la situación. Y los distritos judiciales son así. Entonces, la persona debió interponer la demanda en Ventanilla, pero le terminó interponiendo en Puente Piedra porque vivía en una de estas zonas donde no se sabe de dónde eres, muchas veces. Entonces, y la persona como Puente Piedra, pero su dirección registrada Ventanilla, el abogado no le dijo nada y pum, se presentó la demanda en Puente Piedra, porque la señora convencida de que vivía en Puente Piedra y que le correspondía a Puente Piedra. Resulta que la rechazan la demanda y no es el domicilio procesal, no es la competencia. Tiene que irse a Ventanilla. Segunda instancia, va a la sala y la sala dice, a ver, está bien, sí, la competencia original, pero vamos al tema que primero la señora es una señora de 80 años. Es lógico que ella no sabe muy bien, la responsabilidad ahí recaería en el abogado, efectivamente. Pero estamos aquí, concentrémonos en la defensa de los derechos de la señora. Está bien, el abogado se confundió, pero no por eso vamos a rechazar la demanda. Ya está. Y es más, los distritos judiciales aquí tienen una forma increíble. Y si bien el abogado debió presentar la demanda, se ha interpuesto la apelación. ¿Qué le vamos a decir? No, cuando ya la apelación ha venido acá en apelación y han pasado un año. O sea, todo lo que ha tenido que esperar la pobre señora se va a morir, peligro, daño, principio de informalidad. Hay que inmediatamente declarar procedimiento y se notifique. La sala, ¿qué hace? Nula la resolución, le ordena que admite y que se salte la competencia por una cuestión de informalidad. Fíjense ustedes, ¿no? Porque por encima de la formalidad está la defensa de los derechos. Y le ordenó a la sala, a la juez que admita y que corra traslado. Listo. Principio de informalidad. Miren, yo creo que algo lógico.
por eso les digo, no se puede abusar, hay que ver también caso a caso. Y el tercer principio, octavo sería, es el principio pro actione favor proceso. En caso de duda, si el juez admite o rechaza la demanda, el juez tiene que admitir la demanda constitucional. Lastimosamente, los jueces constitucionales a veces muchos se entienden al revés. En caso de duda, mejor rechazo. No, tienes que admitir, porque el principio pro actione o favor processum es un principio del artículo 3 del título preliminar y que establece y ordena eso, porque estamos en procesos constitucionales que tienen que ver con la defensa de derechos. Y el artículo 45, con respecto a la vía previa, ¿qué dice el artículo 46, perdón? ¿Qué dice el Código Procesal Constitucional? En caso de dudas si se agotó o no la vía previa, el juez tiene que admitir la demanda, pro actione o favor proceso, porque estamos en un proceso constitucional, eso es vital, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos los 8 principios que recoge el artículo 3. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional te habla de quiénes son los órganos que se encargan de los procesos constitucionales. Bueno, el Tribunal Constitucional se encarga del proceso de inconstitucionalidad, del proceso competencial en única y definitiva instancia, y de los otros 4 en última y definitiva cuando la resolución es denegatoria. Y el Poder Judicial se encarga de los procesos de habeas corpus, amparo, dato y cumplimiento en primera y segunda instancia y del proceso de acción popular en única y definitiva. ¿Se dan cuenta? Algo bien interesante, ¿no? El único proceso que nunca conoce el tribunal es la acción popular. Y los procesos que no conoce nunca el Poder Judicial son el competencial y la inconstitucionalidad. Los demás, los procesos de la libertad los comparten. Poder Judicial primero en primera y segunda, y si es que es rechazado en segunda, el tribunal en última y definitiva. El artículo 5 del título preliminar habla de un principio que es el principio de interpretación de los derechos conforme a los tratados internacionales y pronunciamiento de los organismos internacionales. El artículo 5, fíjense, es importante porque el artículo 4, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución dice: los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal y los tratados sobre derechos humanos. Correcto. Pero el artículo 5 tiene la ventaja de que no solamente dice sí, de conformidad con los tratados, sino que además con los pronunciamientos de los organismos internacionales de los cuales el Perú forma parte. O sea, el juez constitucional al momento de interpretar un derecho no solamente debe tener en cuenta el tratado, sino también qué dijo el organismo internacional en su sentencia o recomendación, porque recuerden que los comités en Naciones Unidas emiten recomendaciones, pero son organismos internacionales de los cuales el Perú forma parte. Los jueces tienen que tener en cuenta qué dijeron ellos para interpretar un determinado derecho. Por eso que en el artículo 5 es importante, porque ahí se habla del, yo le llamo el principio de interpretación convencional o principio de interpretación de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, pero el derecho internacional es mucho, principio de interpretación convencional. Y ahí metemos los tratados y el pronunciamiento de los diferentes órganos internacionales de los cuales el Perú forma parte. Ya dijimos que el artículo sexto habla del control difuso y de la jurisprudencia constitucional vinculante, que seguro lo van a ver con, o ya lo han visto con el doctor Fernando, lo van a ver con el doctor Lucho Sáenz. La jurisprudencia del tribunal o doctrina jurisprudencial, que ya saben, son las sentencias reiterativas del tribunal en casos similares. El artículo séptimo habla del precedente constitucional vinculante, eso sí ya lo han visto, el doctor Fernando desarrolló que es el precedente. La sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere la calidad de cosa juzgada, dice, constituye el precedente cuando se le expresa la sentencia y señalar los tramos de efecto normativo. Ya saben la cantidad de que todo lo que se ha escrito, se ha estudiado, se ha desarrollado sobre esta institución. El artículo octavo te habla de un principio, el principio
novi curia, fundamental también, fundamental aquí en los procesos constitucionales de libertad. Los jueces constitucionales tienen el deber de corregir el error en el derecho, cuando el derecho no haya sido invocado o haya sido invocado erróneamente. Iura novi curia. Y el artículo 9 te habla también de otro principio. Y con esto ya, ¿cuántos principios estamos hablando? 8, 9, 11 principios del título preliminar. El principio de integración. ¿Qué dice el artículo 9? En caso de vacío o deficiencia del código, de ese código procesal, son afines los códigos procesales, civil, penal, laboral, siempre y cuando no contravengan la finalidad de los procesos constitucionales y ayuden a su mejor eficacia, a su mejor adecuación. Qué importante, porque a través del principio de integración, el Tribunal Constitucional efectivamente ha logrado integrar instituciones de otros códigos, que el Código Procesal Constitucional no habla. Por ejemplo, en el proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal, a través del principio de integración, integró la figura del litisconsorte facultativo. El Código habla, por ejemplo, del litisconsorte necesario, nada más. El caso de inconstitucionalidad cuando se presenta este proceso contra tratados internacionales. Pero no habla del litisconsorte facultativo. ¿Hay o no hay? Sí, dijo el tribunal, el principio de integración. Es una institución que viene del Código Procesal Civil y prácticamente encaja muy bien acá. El recurso de nulidad. El recurso de nulidad, que es un recurso del proceso civil, también se puede presentar acá. ¿Encaja? Sí, claro que sí. Recurso de nulidad. Y el tribunal lo incorpora para un proceso constitucional. Entonces, el principio de integración da ese bagaje de poder traer otras instituciones, pero siempre y cuando no contravengan la finalidad de los procesos y más bien coayuden a cumplir esas finalidades. Miren qué interesante. Entonces, tenemos 11 principios del título preliminar. A esos 11 principios, yo les agregaría otros que se han ido incorporando, pero ya jurisprudencialmente. No desarrollarlos, de repente, no sé, ojalá en algún momento grandiosos, como los que están en el título preliminar que acabamos de mencionar, pero que el Tribunal Constitucional ha incorporado jurisprudencialmente, qué duda cabe, son el principio procesal, a través del cual crear instituciones. Son figuras que el tribunal trae, expone un proceso civil. Por la Corte Suprema nadie podría traer una institución que no está en el Código Procesal. El tribunal sí, la autonomía procesal y a desarrollar en que se basa en la Constitución. Suplencia de la queja de cuando el proceso de se fue la señal, creo, pero volvió felizmente. Bueno, les decía que estos son principios, la autonomía procesal, la suplencia de la queja, que han acompañado, que el Tribunal Constitucional
ha traído, ha importado, y que a través de su jurisprudencia los viene trabajando en los diversos procesos constitucionales de la mano con los demás principios que acabamos de mencionar, que están contenidos en el título preliminar de nuestro Código Procesal. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna situación? Si no, para ya no quitarles más su tiempo. Entiendo que estamos ya previas de Día de la Madre y del fin de semana, y no quiero, pues, de alguna manera explayarme más en el tiempo. A ver, por favor, la moderadora, si hace la pregunta respectiva. ¿Alguna pregunta, doctores? Pregunta que... Una pregunta, doctor, por favor, buenas noches. Buenas noches, doctor Dudamel. Adelante, por favor. Buenas noches. Pregunta. Sí. Bueno, si me escucha una pregunta, por favor. Claro. Por un corte de Ancash. Y gracias por la referencia a la Corte de Ancash. Le agradezco mucho que le hayan atendido muy bien la sala. No, la sí, sala sí, civil. sí. Y no es sala constitucional, es sala civil. Es sala civil, exacto. Y Sala qué bueno, civil. sí, doctor, qué bueno. Nos hizo sentir bien. Doctor, yo estoy ahorita en la sala laboral y se había establecido de manera uniforme, mediante sentencias del Poder Judicial, que los bonos jurisdiccionales y los bonos por función fiscal de auxiliares y servidores tenían carácter remunerativo. Es más, en el Poder Judicial existe Pleno Jurisdiccional Supremo que dice ello, innumerables sentencias de la Corte Suprema y un precedente vinculante que dice eso. Pero hace más o menos un buen tiempo, digamos un año, el TC viene emitiendo sentencias diciendo lo contrario, que el bono por función jurisdiccional, o más precisamente el bono por función fiscal, no tiene carácter remunerativo. No son precedentes vinculantes, pero ya son varias sentencias, y como usted nos ha dicho, ya podría constituir doctrina jurisprudencial vinculante. Creo que hay una sentencia y el resto son autos porque ordenaron admitir las demandas de acción de amparo. Entonces, nosotros de alguna manera nos hemos puesto a pensar y decir, ¿qué línea seguimos? Pues no, para el TC dice que el bono por función jurisdiccional no es remunerativo, el Poder Judicial dice que lo es. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los jueces? ¿No? Estamos obligados a seguir la doctrina del Poder Judicial, la doctrina de la TC y también el precedente vinculante del Poder Judicial, pero lo que me llama la atención es que el Poder Judicial, la Corte Suprema, para decir que estos bonos tienen carácter remunerativo, ha desarrollado, pues, qué se entiende por remuneración en las leyes nacionales, internacionales, qué sé yo. De la Corte Suprema el TC ha sacado unas resoluciones bien escuetas y dice, según la propia norma que crea estos bonos, no tienen carácter remunerativo. Así, de manera escueta y de una interpretación de la norma, nomás, literal de la norma, ha dicho eso el TC. Entonces, yo le pregunto, ¿no? ¿Qué se hace ahí? ¿A quién se sigue ahí, no? ¿Qué deberíamos seguir nosotros? Gracias, doctor, por la respuesta. Bien, muchas gracias, doctor, porque ese caso, esa problemática que usted ha planteado, es una problemática que en cualquier momento se puede presentar, y de hecho ya se ha presentado. Tal vez en el caso que usted está diciendo de los bonos se presenta con mayor nitidez, de que el tribunal dice una cosa y la Corte Suprema dice otra. Y los pobres jueces, lastimosamente, parece que están en el medio, no sabiendo para dónde inclinarse, porque tienen que seguir, como usted dice, la doctrina jurisprudencial y los precedentes supuestamente de ambos. Pero cuando hay conflicto, ¿cómo se hace? Bueno, muchos constitucionalistas, colegas, dicen, el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra.
No, el tribunal tiene que seguir el tribunal, porque el Tribunal Constitucional es órgano máximo de interpretación de la Constitución y esto, lo demás, como dando a entender que hay una jerarquía, y otra vuelta, miren, a propósito de lo que les había mencionado de la convencional, hay una jerarquía normativa del tribunal frente a la Corte Suprema. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, y básicamente por lo siguiente, que en ningún momento la Constitución menciona que haya jerarquía normativa del tribunal y la Corte Suprema. Son órganos autónomos, independientes, y acá por el principio de Estado republicano, la república se caracteriza por que ninguno de los órganos constitucionales está por encima de otro. Cada uno ejerce su propia competencia, función, y entre ellos se fiscaliza. Entonces, bajo esa premisa, cuando hay conflictos como este, yo siempre he tenido una posición que a algunos colegas no les parece, pero yo sí, y la sustento. Los jueces tienen libertad de criterio. Ningún juez puede amarrarse y decir así sacrosantamente que si el tribunal dice aviéntate, todos se tienen que aventar del quinto piso, el juez dice sí, se tienen que aventar del quinto piso porque el tribunal así lo ha dicho, y tengo que decirlo igualito, aviéntate del quinto piso, o porque la Corte Suprema dijo del cuarto piso, me tengo, no. El juez tiene libertad de criterio. El artículo 139, inciso 2 de la Constitución, habla de la independencia jurisdiccional. Y ese es un principio básico que tienen todos los jueces. Por eso que en algún momento cuando el tribunal pretendió que mi precedente es sacrosanto, que nadie puede, oiga, ¿qué está hablando? El distinguishing, y a la fuerza regañadientes tuvieron que reconocerlo. Y todavía lo reconocieron así, tan a regañadientes que pusieron sanciones draconianas. ¿Se acuerdan del caso Poder Ejecutivo versus Poder Judicial, importación de vehículos usados? Ese proceso convencional del tribunal, ya pues sí, se pueden apartar los jueces, pero cuidado, si se apartan en otros casos que no tengan que ver con el supuesto de hecho, la consecuencia del precedente, va a haber sanción, se los tiene que votar y hasta denunciar por prevaricato. Eso es una situación draconiana, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Un tribunal dictador? No. Y por eso que muchos jueces me dicen, doctor, y cuando estamos frente al presidente del tribunal, entonces, porque todos tienen miedo del distinguishing, porque de repente para la OCMA o para la Junta Nacional, qué sé yo ahora, no, el caso sí es idéntico y nos terminan votando y para colmo denunciando. Yo le digo, aplique la convencionalidad, porque en el control convencional la Corte Interamericana ha dicho que el juez sí puede controlar una sentencia de un tribunal y la puede dejar sin efecto cuando esto contraviene los tratados y todo lo demás. Si no es por el distinguir la convencionalidad, porque hay un principio de independencia. Entonces, yendo al punto que usted me ha comentado, cuando se trata de un conflicto de esta magnitud, en donde el presidente del tribunal, la jurisprudencia del tribunal dice uno y la Corte Suprema dice otra cosa, yo creo que apelando a la independencia y al criterio independiente, racional de los jueces deberían escoger a qué seguir y argumentar por qué sigue. Efectivamente, como usted ha dicho, en el caso de los bonos, la Corte Suprema tiene todo un desarrollo. El Tribunal Constitucional, no, porque a mí me parece que esto es así y lo hace. ¿Dónde está la argumentación? Que solamente tengo que aplicarlo porque dice el tribunal eso y se acabó. Por más que la Corte Suprema haya hecho toda una explicación, que nos guste o no nos guste, está argumentando. Y si el juez en ese caso dice, mira, el tribunal acá simplemente me dice que haga esto, pero no me dice por qué. En cambio, la Corte Suprema me ha argumentado, y yo creo que la argumentación de la Corte Suprema es la correcta, aplico lo de la Corte Suprema y doy todavía la argumentación, agrego a mi argumentación que lo hago porque hay una debida motivación de la Corte Suprema, a diferencia del tribunal. Y por eso me amparo que no aplico lo del tribunal y estoy de acuerdo en la Corte Suprema. Puede ser el caso de otros jueces que digan, no estoy de acuerdo con lo que diga la Corte Suprema, voy a aplicar lo del tribunal, pero en ese caso no es que simplemente va a aplicar por aplicar, será el rol del juez que tendrá pues que argumentar, llenar ese vacío que el tribunal no hace, porque lo puede hacer, más aún si estamos en un proceso constitucional. Entonces, yo creo allí que el conflicto se define básicamente por lo que decida el juez, y cualquier decisión que tome tiene que ser debidamente argumentada. Para mí, por ejemplo, en el caso de los bonos, el tribunal deja mucho que desear. No dice nada finalmente.
La Corte Suprema tiene un desarrollo. Nos gusta o no nos gusta, tiene una argumentación. Y hay que analizar eso. Si los jueces no están de acuerdo con esa argumentación, tendrían que llenar el vacío que el tribunal no hace. Ya, yo sigo al tribunal, pero ¿por qué lo sigues? Pues? No sé, pues porque esa no es una argumentación, definitivamente. Argumenta por qué no sigues a la Corte Suprema y por qué sigues al tribunal. Y si por más que el tribunal no haya argumentación, tú tienes que hacerlo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no tenemos más preguntas, ¿no? Doctora, ¿alguna pregunta final? Claro. Por favor, para combinar. Paulita. Sí, se parece que ya no hay más preguntas, doctor Reinaldo. En vista que no hay más... Disculpen por el internet, pero no sé qué pasó, que se cayó de un momento a otro, pero felizmente hemos podido culminar la clase. Claro, se pudo solucionar todos los problemas técnicos. Bueno, doctor, no hay más preguntas y vamos a dar por concluido esta sesión y agradecemos por su ponencia y nos vemos el próximo martes también con la presencia del doctor Reinaldo para seguir con este curso especializado. Así es. Ajá. Muchas gracias y gracias, aprovecho doctor. para las mamás que estén ahí, que pasen un bonito día este domingo, por favor. Y las que no sean mamás, saluden a sus mamás, a los doctores también saluden a sus mamás. Un abrazo porque esta pandemia ha hecho que muchas familias pierdan a sus mamás. Así que si las tenemos con vidas y todavía esto, estemos agradecidos eternamente por eso. Y bueno, no abracemos, lo digo simbólicamente porque hay que cuidarnos todavía. El mejor regalo para las mamás ahora creo es cuidarse mutuamente y que las cuidemos, ¿no? Ante esta pandemia. Muchísimas gracias y nos vemos el día martes. Ya, doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.